¿no? Dilatación por encima de este aumento de presión. Los pacientes que cuando ingieren alimentos no pueden normalmente deglutirlo, no puede pasar la alimentación antes, media hora antes se da nitrito. La finalidad va a ser entonces disminuir el esfínter esofágico inferior para que esa alimentación tiende a lograr pasar por lo menos parcialmente. Bueno, secreción esofágica no son solo naturales, mucosos, proporcionan sobre todo la ubicación para la deglución. La mayor parte del esófago está revestido por glándulas mucosas simples. En el extremo gástrico y en menor medida en la porción inicial del esófago existen muchas glándulas mucosas compuestas por glándulas cardinales en la parte distal, en la mucosa, ¿no? Y las glándulas esofágicas en la submucosa, más en la mitad superior que en la inferior. En ambos, moco se produce. En la segunda es, aparte de eso, del moco, también se produce un poco de pexina y también un poco de lisocima. Ocurre la absorción de secreción escasa del moco en el esófago, porque el epitelio es impermeable, es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Más que eso, su función es mecánica, ¿no? Motor consiste en transferir la alimentación desde la faringe hasta el estómago y por otra parte impedir, ¿no?, de que el contenido gástrico retroceda hacia el esófago. El esófago cuenta con dos esfínteres que ya mencionamos, una superior, otra inferior. Todos los órganos del tórax, entre ellos el esófago, se encuentran bajo presión negativa en relación a la atmosférica circundante. Sin los esfínteres esofágicos se aspiraría aire o contenido gástrico hacia el esófago durante cada respiración. Ya vamos 28 minutos, faltan 15 minutos. Esfínter esofágico superior, la presión, ese parámetro que les decía, 50-100 en el pulmón, más fácil para que se sepan, ¿no? Localizar a 20 centímetros de los incisivos, ¿no? Esfínter esofágico inferior, cuya presión, ¿cuánto es? Entre 10 a 30. A nivel del cuerpo, ¿cuánto es? 3 a 5. 3 a 5. La deglución desencadena normalmente relajación del esfínter esofágico inferior. Por añadidura ocurre un periodo transitorio de relajación de manera intermitente durante todo el día. En particular, el tono del esfínter esofágico superior en reposo se conserva por la acción continua del nervio vago neurogénico. La denervación produce pérdida de la función de este esfínter. En contraste, el inferior es por músculo liso. Como el esfínter esofágico inferior manifiesta contracción tónica intrínseca que no requiere estimulación externa, tono miogénico. La relajación normal del esfínter esofágico inferior, que se produce durante la deglución, es mediada por acción de neuronas intrínsecas del plexo mientérico. Las neuronas que median la relajación del esfínter esofágico inferior durante la deglución no son adrenérgicas ni colinérgicas, pero se cree que la descarga de polipéptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico. Deglución y peristaltismo, sucesión estereotipada de acontecimientos orquestados por señal nervioso que se descargan desde diversos núcleos de la parte inferior de la protuberancia a nivel del bulbo saquídeo. Los nervios que se regulan, los glosofaringio y el nervio vago. Cuando llega a la parte alta del esófago, un bolo de alimentos o líquido por acción de musculatura faríngea, esta fase
Esta acción se acompaña de relajación transitoria del esfínter esofágico superior. Cierre breve de glotis que impide la aspiración de los alimentos hacia las vías respiratorias. Fase faringea, la segunda fase sería esto. De la deglución es rápida y dura menos de un segundo. En esa fase faringea, ¿qué sucedía? Paladar blando se liberaba, esfínter esofágico se abre, glotis se cierra, ¿no? Las cuerdas vocales se acercan. Entonces, esa va a ser la fase faríngea. Después ya viene entonces la fase esofágica y los peristaltismos que van a comenzar. ¿Cuántos peristaltismos nombramos? Primario, secundario, terciario, patológico. Primario, ya con los secretos faríngeos que va a comenzar, ¿no? Donde de los secretos faríngeos, al dejar el esfínter esofágico superior, el bolo alimenticio llega. Y comienza después la contractura, inmediatamente el esfínter esofágico superior comienza las contracturas circulares y por el trayecto del esófago va a extenderse. Las primarias. La segunda, por la presencia del bolo alimenticio, ya también por donde está, entonces lo estimula a nivel de la pared los plexos nerviosos, en este caso el plexo abdominal. Y las terceras, no propulsivas, que van a ser en la parte inferior, serían nos indicarían patológicos. Criterios generales para valorar los trastornos del esófago. Aunque no se puede valorar directamente este órgano durante la exploración física urinaria, es fácilmente accesible por la endoscopia. Bueno, en el esófago, por la posición anatómica que lleva a nivel de la faringe detrás de la tráquea, en el estómago, en el tórax está en el mediastino posterior, diafragma, dentro del estómago, no vamos a poder ver, palpar, auscultar o no. Entonces, el examen físico del esófago no va a poder hacer. Solamente las manifestaciones clínicas, una referencia secundaria, y los estudios complementarios. Como aquí nos está hablando de una endoscopía, ¿o no? Las manifestaciones frecuentes de presentación a nivel del esófago, tenemos la disfagia. Disfagia, a menudo síntomas de enfermedad esofágica, se relacionan con la deglución disfuncional. Disfagia, dificultad para la deglución, sensación que produce cuando no logra avanzar el bolo deglutido, ya sea por obstrucción física, por su paso, que sería en este caso disfagia obstructiva, o como consecuencia de trastornos motores por el cual está mal coordinada el peristaltismo esofágico, disfagia motora. Hay dos tipos de disfagia entonces. Disfagia, dificultad para la deglución. Dos tipos de disfagia, uno es motora y el otro es obstructiva. La disfagia obstructiva, el diámetro del esófago debe estar por lo general estrechado menos de 1.3 centímetros para que exista disfagia obstructiva. Como el trastorno parcial de la luz impide de manera característica el paso de grandes bolos no deformables, la disfagia obstructiva es de manera característica peor para los sólidos que para los líquidos. En la disfagia obstructiva tiene que haber algo en el trayecto del esófago que está impidiendo. Un cuerpo extraño, un pedazo de carne grande, atragantado, ¿no? Que no ha podido progresar por el esófago, va a ser el cuerpo extraño. Una estenosis a nivel del esófago que no deja pasar ese bolo papilla, bolo alimenticio, te va a obstruirse también ahí. Entonces, un tumor, un cáncer del esófago, a nivel del esófago, no deja pasar alimentos, es una disfagia obstructiva. Cualquiera que esté obstruyendo, ya sea un cuerpo extraño que se haya quedado ahí, o alteración de la estructura de la pared, una compresión de alguna otra estructura que esté comprimiendo el esófago, va a llevar a la disfagia obstructiva.
Diversos trastornos benignos como estrechez fibrosa membrana mucoso que están presentes en la clínica ordinaria del cáncer del esófago. Por estos motivos es un síntoma que requiere valoración urgente de disfagia obstructiva. Y la otra es la disfagia motora. Aquí no hay obstrucción. Aquí está alteración del peristaltismo ya también. Los movimientos, la motilidad esofágica está alterada. Se produce cuando hay mal coordinación de acontecimientos sucesivos de la devolución de los músculos de la faringe, esfínter o el cuerpo del esófago no se relaja de manera apropiada para permitir el paso del bolo alimenticio. Este tipo de disfagias a menudo intermitente se produce de manera característica igual que sólidos líquidos. El patrón sintomático varía según las naturalezas del trastorno motor. Disfagia motora. Un ejemplo podemos poner en las esclerodermis, por ejemplo. En las esclerodermis, el depósito de fibra de colágeno a nivel de la piel, ¿no? Pero también al tubo digestivo afecta al esófago, principalmente a la parte inferior. Al acumularse fibra colágena en las paredes del esófago, lo vuelve como un tubo rígido. Entonces, ¿va a haber peristaltismo normales? No. Entonces se incluiría ahí a la disfagia motora. Por botulismo, de incoordinación de la fase faríngea, ¿no? Lo cual no deja que se abra, se relaje el esfínter esofágico superior, que nazca los peristaltismos normales. También incluiría ahí, ¿me entienden? En disfagia motora. Tenemos entonces dos tipos de disfagia, uno es obstructivo y otro es motor. Lo obstructivo, como su nombre lo está indicando, algo que esté impidiendo pasar por la luz. Y la motora, la alteración del peristaltismo. Dolor a nivel del esófago. Dos tipos de dolor, pirosis o odinofagia. Pirosis es la sensación, dolor torácico subesternal, urente, quemante, que se llama de manera coloquial acidez. Es muy sugerente de la lesión epitelio esofágico distal a causas del flujo de ácido pectina del estómago. Pirosis en los reflujos gastroesofágicos. Pacientes con gastritis vienen, ¿no? Lentitud gástrica, dolor urente a nivel del epigastrio, ¿no? Y preguntamos, ¿hay vinagreras? No hay vinagreras. Hay vinagreras, ¿no? Entonces uno tiene que pensar ya en un reflujo gastroesofágico. Ese dolor urente desde el estómago hacia la orofaringe que va a subir. Eso va a ser entonces pirosis. Odinofagia, que es el dolor desencadenado por la deglución, acompañada a menudo a la inflamación esofágica causada por agentes patógenos infecciosos, agentes cáusticos. Algunos pacientes con trastorno de motilidad esofágica como espasmo esofágico difuso desarrollan molestias subesternales. Bueno, odinofagia, dolor a la deglución. Odinofagia, dolor a la deglución, paciente con micosis esofágica sea que tenga, ¿no? Micosis de cavidad oral, se supone que va a estar a nivel del esófago. Cuando ingiere alimento va a sentir ese dolor al deglutir. Odinofagia. O lo mismo, ¿no? Sustancias cáusticas cuando hayan ingerido algún tipo de sustancias alcalinas como lavandina, lavas de tretes, lavavajillas, lo que sea, con qué finalidad, como la finalidad que ha querido a ver si quiere, ¿no? Todos, pero dicen que es en forma involuntaria, por equivocación. Bueno, eso también va a llevar a las odinofagias. Los estudios diagnósticos, ya que no se puede ver, palpar, percutir, apuntar nada, las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles eran las manifestaciones clínicas que mencionamos? ¿Ah? La disfagia. Los dos tipos, obstructiva y motora. El dolor, los dos tipos. Pirosis y odinofagia. Endoscopía sería un estudio, ¿no? Procedimiento de elección para el diagnóstico de la mayor parte de las enfermedades de la mucosa esofágica, la endoscopía mediante un instrumento reflexivo. Este procedimiento se efectúa con facilidad y en poco
malestar para su paciente. Ya no vamos a estar repitiendo la endoscopía, todos conocen la endoscopía, ¿no? Entonces, cuando hay odinofagia, cuando hay disfagia, no progresan los alimentos, entonces lo que tenemos que hacer una endoscopía digestiva alta, ¿no? Endoscopía digestiva alta. Estudio imagenológico. Esófago se puede valorar por medio de diversas técnicas radiológicas, radiografía simple de tórax. La radiografía simple de tórax muy insensible, muy subjetivo va a ser, a no ser que algún cuerpo extraño que se haya quedado a nivel del trayecto del esófago, ¿no? Como en los niños a veces monedas a veces en la boca se ponen y se pueden tragarse, ¿no? Y no puede producir que hacen una parte. Bueno, eso se va a ver en la radiografía, pero sí, la radiografía contrastada sí, es un estudio donde sustancia varitada se le hace ingerir al paciente y cada cierto tiempo va sacando la radiografía, cómo va progresando la sustancia. Se va dibujando en todo el trayecto. Se dibuja bonito, con todas las características que tiene el esófago, o se limita, pasa, se queda en alguna parte. O pasa, una parte del contraste se escapa hacia la tráquea. ¿Me entiendes? En fístulas traqueoesofágicas no puede estar diciendo, ¿no? Entonces, pasa, si dibuja una nodulación grande, un cáncer de esófago podría estar presente. Pasa, entonces el pico de se queda, termina dilatado una calaceta. Entonces, nos va a servir el esofagograma para ver eso. Y el esofagograma también va a ser bien para poder determinar los esófagos, los hernias hiatales, ¿no? Hernias hiatales que hay paraesofágicas, hay por deslizamiento. Entonces, las paraesofágicas, por el contraste que va a haber, se va a dibujarse con la característica que es de un paraesofágico. Ya lo van a ver en la imagen cómo son los paraesofágicos, cómo son por deslizamiento. Esofagograma parte de una serie gastroduodenal del sistema, ofrece información tanto del aspecto anatómico del esófago como de la función motora. Prueba de Weinstein. A menudo la nanometría se combina con la prueba de Weinstein, llamada también prueba de filtración esofágica de ácido. En esta prueba se instala ácido clorhídrico con pH de 1, equivalente a la mucosa gástrica, como esa acidez, mediante un catéter de nanómetro para determinar si hay presencia de ácido, se producen los síntomas en el paciente. Otros estudios que puede ser la tomografía computarizada, resonancia magnética, ultrasonografía endoscópica. Otro es la nanometría esofágica. La nanometría se emplea para identificar caracteres de los trastornos de motilidad del esófago. Entonces, ¿cuánta era la presión a nivel del cuerpo? De 3 a 5 milímetros, ¿no? Esfínter esofágico superior. A 50 a 100. En la inferior. 10 a 30. Falta un minuto. Vigilancia del pH esofágico. Están alegrándose. La función del esfínter esofágico inferior se puede valorar haciendo pasar una sonda de pH montada en la punta del tubo flexible hasta la parte distal del esófago. Desde la nasofaringe, esta sonda registra la disminución del pH cuando el contenido gástrico de ácido se fluye hacia el esófago. Registra el retorno del pH a nivel neutro conforme se elimina el ácido gracias a la peristalsis esofágica. Entonces aquí sí hay evidentemente reflujos gastroesofágicos, una pHimetría del pH. pH normal, ¿cuánto es?
7.4. Miércoles 7. Estudio diagnóstico. La evidencia pH esofágica es de utilidad para comprobar los sucesos de relajaciones del esófago inferior que dan por resultados de flujos gastroesofágicos ácidos. Una vez mencionado las manifestaciones clínicas a nivel del esófago, de algunos estudios, que las alteraciones a nivel del esófago vamos a encontrar los trastornos esofágicos, primeramente las anomalías anatómicas. En las anomalías anatómicas tenemos lo que son las fístulas traqueoesofágicas. Las fístulas traqueoesofágicas son dos tipos, una es congénita y otra es adquirida. Las fístulas traqueoesofágicas congénitas de nacimiento, van a ver, nacen con esa comunicación, ¿no? Entre la tráquea y el esófago hay un orificio que se llama comunitas en forma congénita, ¿no? Luego de 12 semanas de desarrollo el tubo se divide, sin embargo, uno de cada 3.000 lactantes, esta división es incompleta y va a quedar la fístula. Lactante afectada produce mucha salivación a causa de incapacidad de deglutir quizá agua. Van tosiendo cuando intentan alimentarse. Pueden producir cianosis y las neumonías por los alimentos que se pasaron hacia los pulmones. Diagnóstico, datos anormales del esofagograma, tomografía, más que todo, entonces, ¿con qué lo pueden diagnosticar? Es con el esofagograma, radiografía contrastada, ¿no? Contraste entra, una parte pasará, pero otra parte se pasó aquí y se entra a los pulmones. El esofagograma. El tratamiento es de construcción quirúrgica. Tratamiento quirúrgico. También hay entonces fístulas traqueoesofágicas tipo adquirida. Adquirida ya en el adulto. Esto nace a los años, suele ser complicación de patologías, cáncer maligno o broncogénico, y se forma cuando el tumor invade el esófago que está al lado y experimenta a continuación una necrosis. El tumor va comprimiendo uno hacia el otro y lo va necrosando y se va a perforar y al final va a quedar fístulas traqueoesofágicas. También otros trastornos benignos, tuberculosis, enfermedad de Crohn, hay tal probabilidad de que puede producir fístulas traqueoesofágicas. Fístulas traqueoesofágicas. El diagnóstico también al adulto va a ser a través de un esofagograma, radiografía contrastada. La opción terapéutica con cáncer de esófago, muy poco, ¿no? Es imposible la curación quirúrgica cuando está afectada tanto vías respiratorias como el esófago, y las medidas terapéuticas tienen como finalidad reducir el tamaño del tumor, como la radioterapia, quimioterapia, no hacen más que aumentar el tamaño de la fístula. La mejor paliación suele lograrse mediante colocación endoscópica de una sonda férula hueca, ¿no? En el lugar donde está la fístula. Lo van colocando, ¿no? Le insuflan, presionando las paredes para evitar de que cuando inquieran alimentos a deglutir, por ese orificio se pasa, ¿no? Por como es una férula hueca, el agua se va a pasar. En forma paliativa. Mientras avanza el cáncer, ¿no? Bueno, fístulas traqueoesofágicas tenemos entonces como anatomía, como alteraciones anatómicas, dos tipos: congénitas y adquiridas. Otras anomalías anatómicas, anomalías vasculares. Ocasiones raras, una anomalía cardiovascular congénita como arteria subclavia derecha aberrante que se origina de la aorta ascendente, comprime el esófago e interfiere con la deglución. Disfagia del esófago. Este callado de aorta, por acá nacerán los coronarios, este tronco arterial brachiocefálico, carótida primitiva izquierda, subclavia izquierda. Esto es lo que tenía que dar a la subclavia derecha y a la carótida primitiva del lado derecho. Lamentablemente, como es congénita, en vez de nacer del tronco arterial brachiocefálico, se origina del callado aorta, de la porción descendente. Aquí o más arriba
Y para alcanzar su posición normal, después de originar aquí por debajo de la clavícula, tiene que colocarse. Para alcanzar su posición normal, es decir, ese origen alterado que tiene, entonces por detrás del esófago base viene a colocarse al lugar. Hace presión. Y cuando en las pulsaciones, en los latidos que va a tener esta arteria, el esófago que está por detrás, entonces, aunque no en mucha magnitud, va a provocar una disfagia. A esto se conoce como disfagia de pulsorio. Bueno, luego tenemos alteraciones anatómicas, las primeras fístulas traqueoesofágicas, la segunda hemos hablado de la anatomía vascular que es disfagia ilusoria. Esta tercera son las hernias hiatales. Hernias hiatales son hernias diafragmáticas en las cuales una parte del estómago hace protrusión a través del hiato diafragmático hacia la cavidad torácica. Hay dos tipos: hernia hiatal por deslizamiento y paraesofágico. Por deslizamiento un 90% y paraesofágico en un 10%. Por deslizamiento en un 90%, ¿no? La hernia se ha llamado así porque el estómago se desliza hacia arriba y hacia abajo a través del hiato esofágico. Bueno, hernia de hiato, mejor con esto, esta es hernia por deslizamiento. Esta es por deslizamiento. Hernia, hiato por deslizamiento. Este es normal. Esfínter esofágico inferior por debajo del diafragma. Aquí está el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Y su pequeña porción del esófago de 5 centímetros. Listo. Este orificio diafragmático, lo que pasa es que se ensanchó, se debilitó, se ensanchó el orificio diafragmático. Por tanto, este esfínter esofágico inferior y una parte del estómago, del cardias, por el aumento de presión de la cavidad abdominal, se sube hacia arriba, por encima del diafragma, dentro del mediastino posterior cemento. Aquí estamos hablando entonces hernia de hiato por deslizamiento. ¿En qué porcentaje? 90%. Ese es hernia de hiato por deslizamiento. No suele requerir tratamiento en su mayoría, pero si se acompaña desde el flujo gastroesofágico tipo grave, en ese caso sí. La cirugía, entonces, lo van a separar, lo bajan el esfínter a su posición normal, ese orificio lo disminuyen, ¿no? Entonces lo fijan en su lugar donde corresponde. El otro tipo de hernia de hiato es paraesofágico. Aquí el esfínter esofágico inferior está en su lugar. El orificio también sí se ensanchó, pero en vez de subirse como por deslizamiento, una parte del estómago de la curvatura mayor se hernia y se mete paralelamente a esto. Como se mete paralelamente a esto, esta porción puede estrangularse. Primero se burbula, se puede estrangular. Y al estrangularse, al no haber circulación, se puede necrosarse, perforarse. Entonces, esto es quirúrgico. La conducta de esto entonces, quirúrgica. Reparación quirúrgica porque va a tener sus complicaciones, volvulación, estrangulación, infarto de estómago encarcelado, ¿no? ¿Qué tipo de estudio nos lleva al diagnóstico de esto? Primero, por endoscopía, hemos visto rasgos, solamente por deslizamiento, porque la hernia ya te hemos visto más arriba, etcétera, la dilatación después. Pero ¿cuál es el estudio por estándar para verlo esto? ¿Ah? Esofagograma. Un esofagograma, o para sacar fotos se ha dibujado, ¿o no? Bueno, entonces quedaremos ahí. Ya tiene la lista.